Amén. Vamos a hacer un repaso breve de lo que hablamos el domingo sobre Juan capítulo 12. No sé cuántos han ido a las Escrituras para ser imitadores de quién, de los bereanos, que van a las Escrituras para ver si lo que Pablo le hablaba estaba en acuerdo con las Escrituras. Jesucristo había salido del judaísmo y él tenía una casa en Betania donde él acostumbraba. Tenía una familia de Lázaro. Pero este banquete que le hicieron fue en la casa de Simón el leproso. En el capítulo 12 de Juan no van a ver a Simón el leproso. Tienen que ir a Mateo capítulo 26 y a Marcos capítulo 14, donde ellos traen la misma narrativa, pero que ellos son específicos en ese detalle que Juan no dice de quién era la casa, dónde fue que le hicieron el banquete. Mateo y Marcos sí dicen que fue en la casa de Simón el leproso. Betania, que significa para muchos comentaristas es casa de aflicción o casa de los frutos. Son aplicables los dos significados porque en Betania era donde los que venían de Galilea hacia Jerusalén, era un trayecto bastante que cansaba, y en Betania ellos encontraban un sitio para reposar, donde allí le daban la bienvenida y reposaban un tiempo para luego continuar la marcha hacia Jerusalén. Y en este banquete que le hacen a Jesucristo en la casa de Simón el leproso, cada uno de los componentes que están ahí en ese banquete nos representan a cada uno de nosotros, porque lo que podemos ver en ese banquete que le hicieron a Cristo es la vida de iglesia en miniatura. Por eso es que Jesucristo dijo que las palabras que él hablaba eran espíritu y eran vida. Por eso cuando se lee las Escrituras hay que entender que nosotros podemos leerlas pues porque fuimos a la escuela y aprendimos a leer. Pero la revelación que está detrás de esas Escrituras, las páginas de la Biblia, pues ya hay que depender del Espíritu Santo para que nos dé la revelación correspondiente a cada una de las Escrituras. Y vamos a leer rápidamente para hacer un recuento. Dice: Jesús pues 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Recuerden que la lepra, habíamos hablado, en la Biblia es tipo de ¿qué? Del pecado. O sea que Simón el leproso nos representa a cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2 lo dice bien claro. En Romanos dice capítulo 3, por cuanto todos pecaron. O sea, la naturaleza del pecado está en el ser humano. Por eso es que el hombre peca, comete transgresiones a la ley de Dios. El hombre trata de no pecar, pero es que la naturaleza del pecado está en el ser humano. Amén. Por eso la lepra, hablando de tipología bíblica, es tipo del pecado. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios
porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado ¿de qué? De todo pecado. Como Juan el Bautista lo identificó cuando estaba bautizando y apareció Jesucristo, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Recuerden que el pecado era lo que estaba en el medio del hombre y Dios. Y por eso no teníamos comunión con Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero tenemos que dar gracias a Dios en ese banquete que estamos llamados a darle a Cristo en alabanza, en agradecimiento. Porque Jesucristo quitó del medio lo que nos separaba de Dios. Ahora, como dice en Hebreos capítulo 10, tenemos entrada al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre preciosa. Piense que ese camino es nuevo y vivo. ¿Qué camino es? Bueno, el camino es Cristo Jesús. Que Él es vida. Juan capítulo 14 y verso 6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que nosotros tenemos que tener una conciencia tranquila de que la sangre de Jesucristo fue el precio que Él pagó para limpiarnos de todo pecado. Esa fue la vida que el Señor derramó. Fue el precio que Él pagó para nuestra redención. Si usted lee Levítico 17, usted va a ver ahí por qué Dios prohibió comer la sangre. Y es que ahí en Levítico 17 dice que la vida de todo ser viviente está ¿dónde? En la sangre. O sea, por eso es que el precio que Cristo pagó, cuando Él dio su vida por nosotros, lo que quiere decir es que Él derramó su sangre. Fue el precio que Él pagó para la redención y perdón de nuestros pecados, como dice en Efesios capítulo 1 y verso 7. Amén. Así es que Lázaro, Simón el leproso, nos representa a cada uno de nosotros, vuelvo y repito, porque nosotros no teníamos la lepra esa que da en la piel que tenía él, pero teníamos la lepra que se llama pecado. Gracias a Dios que fuimos limpiados por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Y ahí estaba Lázaro, que como sabemos en el capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan, dice que Lázaro tenía 4 días de muerto, ya era hermano de Marta y María, había muerto, y Jesucristo, después que habían entejado a Lázaro, fue que apareció a visitar la casa de Marta y María. E inclusive pues las hermanas de Lázaro, si usted lee con cuidado el texto, va a ver que le reclamaron a Cristo y lo acusaron por la muerte de Lázaro, porque le dijeron: si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Ahí es donde Jesús le dice a las hermanas de Lázaro: Lázaro resucitará. María le dijo: no, yo sé que él va a resucitar en el día postrero, porque como judía que era, los judíos creen en la resurrección. Los saduceos es una secta de judíos, pero no creen ni en los ángeles, ni en que hay resurrección. Ellos no creen en nada de eso. Y María, entendiendo que hay al final una resurrección, como dice Daniel capítulo 2 y verso 1, que todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para
confusión eterna, o sea, condenación eterna. Por eso es que en el lago que arde con azufre y fuego van a haber muchos arrepentidos, pero ya se le hizo tarde para arrepentirse, porque el arrepentimiento tiene que ser ahora, antes de que Jesucristo levante la iglesia y se la lleve. Así es que Lázaro también nos representa a cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hermano, esta escritura tenemos que hacer siempre énfasis en ella. En Efesios 2 dice que por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué hay que estar haciendo énfasis? Porque tantos mensajes que están grabados en YouTube de diferentes predicadores y predicadoras que tienen diferentes visiones. Por ejemplo, yo estaba escuchando a una pastora decir que en la salvación Jesucristo puso un 60%. Para llegar a 100 hace falta ¿cuánto? 40. Ese 40 nos toca ponerlo nosotros. Eso está grabado ahí por una pastora que está predicando eso, hermano. Y yo me pregunto, ¿cuántos están escuchando este mensaje? Ese mensaje no se disparate. Ese disparate. Toda obra que nosotros hagamos para añadirle a lo que Cristo hizo, si usted lee Hebreos capítulo 10, le tienen que temblar las rodillas, porque eso es tener por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Por ejemplo, en el catolicismo tienen por inmunda la sangre de Cristo, y así lo enseñan los curas, aunque no con estas palabras, pero con unos hechos, una práctica que ellos hacen. ¿Cuál es? Bueno, la confesión de pecado. Y yo voy a hablar un poquito sobre eso, no hoy, porque ellos se basan en Juan capítulo 20, donde Jesús, después que resucitó, sopló en los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a los que se los retengan, le van a ser retenidos. Y ellos interpretan esto en el catolicismo, que esa potestad la tienen los curas, pero ese no es el tema de hoy. Yo voy a grabar esto, la interpretación de esa escritura a la luz de las escrituras, para que entendamos qué fue lo que Jesucristo le quiso decir. Y para que el católico o la católica que vea y escuche este mensaje haga como los berianos, busque una Biblia y vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia, no me crea a mí. Vaya a las escrituras. Porque Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Y esa verdad de quien habla las escrituras, pues es de Cristo. El verso 2 dice: le hicieron pues allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba reclinado a la mesa con él. Marta servía. Marta nos representa a nosotros los creyentes, los que formamos el cuerpo de Cristo, que estamos para servirnos los unos a los otros en amor. Estamos no para que nos sirvan, sino para servir. Yo tengo un libro que se titula El verdadero discípulo. Y
una de las pocas cosas que puedo memorizar, porque va tiempo que yo tengo ese libro. El hermano dice que el verdadero discípulo no es aquel que está esperando que lo llamen, sino que él procede a llamar. El verdadero discípulo no es el que está esperando que lo visiten, sino que él procede a visitar. Y ese ejemplo lo tenemos ¿de quién? Pues de Jesucristo, que dijo: yo no he venido para que me sirvan, he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así es que Marta estaba sirviendo, y Lázaro, ¿cómo estaba? El que el Señor había resucitado. Estaba reclinado a la mesa, tranquilito, sin hacer nada. Quiere decir que estaba en reposo. Por eso es que Lázaro nos representa, porque fuimos resucitados. Y usted me dirá: hermano, pero es que yo no he muerto todavía. Aquí la resurrección que está hablando es de la resurrección espiritual. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, y cuando nos convertimos a Cristo recibimos la primera resurrección, que es la resurrección espiritual. El Señor quitó el pecado y ahora nuestro espíritu tiene comunión con Dios, que es espíritu. Y de hecho Dios vino entonces a hacer morada en nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y esto no lo podemos olvidar, como dice Pablo en los Corintios: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en vosotros? Esto lo tenemos que tener en nuestra mente, donde quiera que nos movemos, donde quiera que vamos, no solamente en las reuniones. Amén. Así que en cuanto a la salvación, nosotros tenemos que mantenernos, como dice en Hebreos 4, en ese nuevo hoy, ese nuevo reposo que Dios quiere que entremos en él, y no solamente que entremos, sino que permanezcamos en ese reposo. En ese reposo. Y usted me dirá, o algún hermano dirá, de los que escuchan el video, de los que escuchan esta administración: hermano, ¿y cuando pecamos? Porque todavía nosotros pecamos. Bueno, pues léase la carta de Juan, su primera epístola, en el capítulo 2. Juan dice: os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Jesucristo está en el lugar santísimo celestial, en el santuario celestial, a la diestra del Padre, y está como nuestro intercesor, como nuestro abogado. En la cruz del Calvario, allí vimos como el Salvador del mundo, el Salvador de todos nosotros. Resucitó, fue ascendido, allí recibió un nombre que es sobre todo nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora tiene una posición en el santuario celestial a la diestra del Padre, que es el único que pasó la reválida y que puede postular en el tribunal celestial. Se llama Jesucristo. Allí está como abogado. Allí la Biblia no habla de abogadas ni de más abogados. Hay un abogado que se llama Jesucristo. Jesucristo. Y dice que María, que estaba ahí, que era hermana de Lázaro y Marta, es donde toma el pote de el alabastro, el frasco de perfume, muy caro. Yo estuve leyendo que ese perfume, que se podía vender en 300 denarios, que es casi el sueldo de un año de un obrero, María rompe el frasco de
de alabastro, porque yo estuve leyendo que eso es un envase que abajo, donde va el perfume, es algo pequeño, pero que tiene un cuello bien largo y finito. Eso se echaba ahí porque si ese frasco se viraba sin la tapa, no se perdía. Porque para usted poder sacar un poquito de ese perfume, usted tenía que quitarle la tapa, tirarlo boca abajo y luego hacerle así para que saliera alguna gotita, porque había que cuidarlo porque era de alto precio. Y como María no quería darle una gotita, ella quería, en agradecimiento, derramar ese perfume a los pies de Cristo, rompió el pote de alabastro y lo derramó. Es una mujer que está agradecida, que no importa el precio de ese perfume, para ella, al que tiene al frente, vale mucho más que el perfume que ella tenía en el pote de alabastro. O sea, ella está dispuesta a dar lo más caro que tiene para demostrar que está agradecida del Señor Jesús. Eso fue lo que quiso decir Jesús en Juan capítulo 14, cuando él dice, todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces usted dirá, si entiende eso literalmente, bueno, pues entonces el Señor quiere que yo me quede sin nada. No es que te quedes sin nada, es que cada uno tenemos que examinarnos. ¿Quién está ocupando el lugar de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Son las posesiones materiales o es Cristo Jesús? ¿Ves? ¿Cuán dispuesto yo estoy en algo que yo tengo material y que un hermano lo necesite y que yo pueda servirle? No importa lo que sea, estoy dispuesto a darlo. Estoy dispuesto a servirle al hermano con lo que necesite, que yo puedo ayudarlo. E inclusive aún a nuestros enemigos. Por eso el joven rico que le pregunta al Señor qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna, el Señor le dijo, bueno, los mandamientos sabes. ¿Cuáles? Le preguntó él. El Señor le citó 3 mandamientos. Yo, desde pequeño yo he guardado eso, Señor. Pero el Señor le dijo, te falta una cosa. ¿Qué me falta, Señor? Vete, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces luego tú ven y sígueme. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque el Señor sabía que en el corazón de él estaba el egoísmo. Lo que yo tengo es mío, no del que lo necesita. Y el Señor le probó, al darle ese mandamiento, lo probó con la misma palabra, que él era un egoísta. Y esto no es asunto de guardar de los 10 un mandamiento. O guarda los 10 o no guardas ninguno, porque Santiago dice que si cometes infracción en un mandamiento, ya cometiste infracción en toda la ley, en todos los 10. Así es que el cumplimiento de la ley, como dice la Biblia, es amar al prójimo como a ti mismo, porque cuando hay amor en la práctica, pues no hay egoísmo, no hay envidia, no hay... En ese sentido, María, pues, nos representa a cada uno de nosotros. Y dice que la casa se llenó del olor del perfume. Yo me recuerdo cuando entramos en un avivamiento en Toalta de parte del Señor, donde hubo un tiempo que allí los domingos no había que predicar, para que las vidas se convirtieran llorando, sin hacerle llamamiento ninguno. ¿Por qué? Porque aprendimos que cuando entrábamos al local, allí lo que se entraba era
a alabar al Señor y a cantar cánticos que alababan y glorificaban el nombre del Señor. Y no había alguien al frente dirigiendo. Quien dirigía era el Espíritu Santo. Y cuando usted entraba en esa adoración y esa alabanza, a veces uno abría la vista y miraba para el lado y había visitas llorando, inconversos llorando, y ellos mismos pedían oración porque querían ser parte de lo que nosotros teníamos. Era el banquete que le hacía la iglesia cuando se congregaba al Señor Jesús. Así es que nosotros esperamos que a medida que aprendamos a cantar cánticos, no cualquier cántico, hay que tener mucho cuidado el contenido de lo que se canta. Amén, hermano. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero son cánticos que alaben y glorifiquen al Señor. O sea, el contenido. Fíjense que ahí está la vida de iglesia en miniatura, hasta María. Pero miren ahora. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de traicionar, ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahí vemos que en la iglesia está lo que Judas, en su carta de sus 20 versículos, habla de que hay muchos que son manchas en nuestros ágapes. Cuando usted lee Efesios capítulo 5, el Señor viene a unirse con una iglesia que no tiene manchas ni arrugas. O sea que cuando usted lee a Judas, usted va a entender, y yo voy a entender, que una mancha en la iglesia es aquella persona, sea hombre o sea mujer, que se congrega, pero no porque haya nacido de nuevo. Los intereses de esa persona son otros. El de Judas era el dinero, porque él era ladrón. Y él era el tesorero del grupo de los 12. Era el que llevaba la bolsa de las ofrendas que daban la gente. Pues Judas era el responsable. Pero él sustraía de la bolsa de las ofrendas para echárselas al bolsillo, porque era ladrón, amaba el dinero. Esa es una mancha que nosotros tenemos que entender. Lamentablemente que no todo el que se congrega aprende a cantar, inclusive de ofrenda. Esa no es la forma de uno reconocer a un hombre o una mujer que haya nacido de nuevo. La forma de que usted y yo podemos conocer una persona que ha nacido de nuevo es por el fruto del Espíritu. Es por el fruto del Espíritu. Por eso es que, hermano, a muchos le llama la atención las multitudes. Se creen que porque hay muchos, es que ahí es que está Dios. Para muchos, aquí no está Dios porque los que habemos somos poquitos, un grupo bien reducido. Y si esto dentro de un mes no crece numéricamente, para muchos pastores dicen, Dios no está ahí. E inclusive los adventistas enseñan que si un grupo en una casa que comienza en la doctrina de los adventistas y no tiene 15 miembros o más, no se le puede llamar iglesia. Y esas son las creencias erradas que tienen muchos hermanos. El Señor Jesús dijo, donde estén 2 o más congregados en mi nombre,
allí yo voy a estar. ¿Por qué? Porque muchos se dejan llevar por los números. Si a usted le preguntan en la calle que usted se está congregando, una de las preguntas que va a venir es: ¿y cuántos son? Usted siempre dígale: uno. Somos uno. Porque por eso fue que oró el Señor. Y yo estaba meditando, yo le decía a mi esposa antes que veníamos de Vegalta, el 2 se puede dividir, el 3 también. Ahora yo quiero que me dividan el 1. El 1 no tiene división, no se puede dividir. Por eso fue que Jesús en Juan capítulo 17, cuando está orando, dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, en el cuerpo de Cristo, en el plan de Dios, en el diseño de Dios, la división no existe. La división no existe. Inclusive cuando Pablo le escribe a Tito, le dice: aquel que cause división después de 2 amonestaciones y sigue tratando de dividir, deséchalo. Esa es la autoridad apostólica. Deséchalo, échalo fuera. Porque la división no es de Dios, es del diablo. Amén. Verso 6, pero dijo esto no porque a él le importaran los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se había, de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Mire, hermano, aquí esta visita que le hacen a la casa de Simón el leproso, número 1 era porque sabían que Jesús estaba allí. Pero además querían ver ¿a quién? A Lázaro, que había resucitado de los muertos. Lázaro ahí tipifica el testimonio que cada uno de nosotros damos ante los demás. Si tú no sabes mucha Biblia, si tú no memorizas mucho, no te dejes acusar por eso. Preocúpate porque tu testimonio, tu manera de vivir, tu manera de actuar ante los demás, sea un testimonio vivo para que los demás vean. Para que los demás vean. O sea que Lázaro aquí, cuando lo querían ver, quiere decir que Lázaro era el testimonio de que Jesucristo era y es la resurrección y la vida. Y que resucitó a Lázaro de entre los muertos después de 4 días. Nosotros andamos en el poder de la resurrección. No de la resurrección física, sino de la resurrección espiritual. Quiere decir que nuestro diario vivir, como dice en Efesios 4, la responsabilidad de los 5 ministerios que el Señor dejó como regalo a la iglesia, para que prepararan a los santos, para que todos nos diéramos para un solo ministerio. ¿Cuál es? El de la edificación de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto. O sea, que en nuestro diario vivir vamos a preguntarnos, cada uno individualmente, ¿cuánto hoy
he desaparecido yo y el que se está manifestando es Cristo en mí. Porque si yo llevo 20 años en el Evangelio y sigo siendo el mismo que cuando empecé, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Claro, y yo entiendo, esto tengo que ponerlo aquí también, es imposible que en un sistema religioso como está el cristianismo haya crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el cristianismo, después del 325 en adelante, que la iglesia se casa con el mundo y el mundo con la iglesia, ahí es que parece Pérgamo. Satanás usando a Constantino, allá el emperador romano, comenzaron a entrar doctrinas heréticas dentro de la verdadera iglesia. Y cuando vemos que Cristo lo que trajo fue el reino de los cielos y se lo entregó a la iglesia, y ese reino está representado por él, que es el rey de ese reino, vamos a entender que Cristo no trajo el cristianismo, él trajo el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que los judíos recibieron de parte de Dios en el monte Sinaí? Bueno, pues la ley. Pero ¿qué hicieron los ancianos en la sinagoga con la ley? Hicieron otras escrituras que venían de los ancianos, y ahí nace una religión llamada el judaísmo. Y las tradiciones de los ancianos llegó a tener una posición que iba por encima de las escrituras que Dios le había dado. Una subcultura. Lo mismito ha pasado con la iglesia que cayó en degradación. Jesucristo trajo el reino, nos dejó el reino. En la subcultura se ha inventado una religión llamada el cristianismo. Y esa palabra está prostituida porque todo el mundo es cristiano. No importa a qué religión pertenezca. Es cristiano. Pero es que eso no fue lo que trajo Cristo. Entonces, si Pablo dice en 1 Corintios 3, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La pregunta que yo hago es, en algo que se esté dando que no esté acorde con el diseño de Dios, ¿podrá Dios darle crecimiento a eso? Claro que no. Él le da el crecimiento a la palabra que se ministra no adulterada y que cae como semilla en el corazón del hombre y la mujer, que la reciben con gratitud. Ese corazón que es el terreno donde el Señor Jesús como semilla vino para ser plantado ahí. Es esa palabra a la que el Señor le da el crecimiento. A la que el Señor le da el crecimiento. Por eso es que Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, que es él compara la palabra de Dios con un alimento, ¿no? Con la leche. Pero la leche es para los principiantes. Ya nosotros que pasamos de 5 años en el Señor debemos ser cristianos adultos, de comer vianda sólida. Pero hay creyentes que llevan 20 y 25 años y hay que estar enseñando los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, porque no la entienden y se creen que por ir a una reunión, dar ofrenda, diezmo, mezcla de ley con gracia. Hermanos, el Señor viene y yo me voy con él, pero ¿cómo que es eso? Si él viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Ni cosa semejante. Y yo no sé, en muchos pastores están mezclando la ley con la gracia.
Eso es un peligro porque eso no está en el nuevo pacto. La ley llegó hasta la cruz. Pero después de la cruz, en la resurrección de Jesucristo, comienza ¿qué? El nuevo pacto. El viejo llegó hasta la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, ahí abolió, dio por terminado todo aquello que pertenecía al viejo pacto, y por eso le dijo al Padre antes de morir físicamente: Padre, consumado es. Después que Cristo resucita, ahí comienza la vigencia del nuevo pacto, que fue ratificado por la sangre preciosa de Jesús. Ahí es que comienza lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto procede de Dios. En el viejo pacto Dios estaba fuera del hombre, fuera de su pueblo, y hablaba a través de los profetas, por señales, por figuras. Pero en el nuevo pacto Cristo quitó el pecado y ahora Dios está morando por medio de su espíritu en nuestro espíritu, y en el nuevo pacto Él se comprometió que no iba a haber necesidad de que nadie nos enseñara, porque Él mismo nos iba a enseñar. Pero tenemos que tener claro. Por eso yo en Él y Él en mí. Yo les he dicho veces anteriores que tengan cuidado de leer la Biblia, porque muchas veces se van a encontrar con Cristo, pero en otras veces se va a encontrar en Cristo. Y es muy diferente. En Cristo. Nosotros estamos en Cristo, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura, y Él con nosotros. Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Verso 10. Y los principales sacerdotes tuvieron consejo para dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, ahí tienen, por causa del testimonio de Lázaro, muchos se apartaban del judaísmo y creían en Cristo Jesús. Pero escúcheme bien, porque la religión nos está persiguiendo. No solamente los principales de la religión judía querían matar a Cristo, sino que también querían que matar a Lázaro, porque ese era el testimonio. Cuando usted lee la historia de la iglesia, cuando comenzó de Pentecostés en adelante la verdadera iglesia, hasta el año 325, ¿qué hacía la religión con los que invocaban el nombre del Señor Jesús? Los mataban. Roma tenía un lugar donde tenía leones que no le echaban comida, para que cuando echaba a los creyentes ahí, mujeres con sus niños en los brazos, soltaban los leones con hambre para que se los comieran, a menos que no negaran el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cuántos? Miles y miles sufrieron. Por eso, hermano, nosotros nos creemos que por estar en un estatus desde el punto de vista político que se le llama democracia, por eso es que estamos bien. Pero tanto la religión, el cristianismo, como la democracia, que se han unido, nos están haciendo daño, porque por cuanto no somos perseguidos, nos creemos
que como estamos bien. ¿Ah? Pero cuando llegue el momento que dice Pedro que nuestra fe tiene que ser probada, como se prueba el oro que es probado por fuego. Y hay veces que nos da un catajo y nos quejamos. ¿Ah? Pero cuando nos presenten, ¿qué ustedes creen frente a un paredón con una ametralladora? ¿O niegas a Cristo o vas a seguir creyendo en Él? En China están persiguiendo y matando a los cristianos, a los que invocan el nombre del Señor. Entonces hoy el llamado cristianismo sigue en un pacto con el mundo. Usted ve y escucha a pastores frente a la congregación exhortando a los creyentes: ha llegado el tiempo de votar, apelen a sus conciencias. Cuando la iglesia lo único que tiene de parte del Señor es el mandamiento de ir y hacer discípulos. Yo entré ayer a la panadería La Castilla en Bayamón con mi esposa. Y cuando pasé al mostrador a coger 2 cafés que pedí, un señor se me quedó mirando. Estaba comiéndose unas sopas ahí. Y cuando yo lo miré, porque su vista no la quitaba de mí, me dijo que si yo era de los Padilla, qué sé yo cuál fue el apellido, y dije: no, yo soy Pérez Fuente de Naranjito. Y me dijo: siéntese. Pero entonces él no sabía que yo andaba con mi esposa, y fui y le llevé el café a Elisa, le dejé el café a Elisa allá, y me vine yo, me senté frente a él a beberme el café. ¿Por qué él quería que yo me sentara allí? Rápido lo descubrí. ¿Ah? Me vino a hablar más de Pierluisi y hablar que la que ha traído los millones a Puerto Rico es Jennifer. Cuando yo dije: espérate. Y yo le dije: no, me dijo: disculpe, ¿verdad? Yo le dije: no, usted puede hablar en toda confianza porque yo no voto. Cuando mi vida yo se la entregué a Cristo y ese es mi gobernador. No, porque yo fui pastor 40 años. Entonces ahí vino a darse brillo, ¿no? La última iglesia que yo pastoreé se la entregué al Concilio Pentecostal MI. Y yo le dije: usted le entregó la última iglesia que levantó. Yo le dije: usted está mintiendo, porque usted lo que le entregó al Concilio Pentecostal fue un local, porque la iglesia somos nosotros. Me dijo: no, es verdad, la iglesia somos nosotros, somos el templo. Y yo: no, tampoco. 1 Corintios 6 dice que nosotros somos el templo donde el Espíritu Santo de Dios mora. Hebreos capítulo 3, somos la casa del Señor. O sea, yo tengo que aprovechar. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, a lo mejor allí, como yo no estoy en la reunión como hoy aquí domingo, no es el tiempo de yo hablar. No. Yo tengo que velar y mirar, y usted también, cuando es que Dios abre puertas. Y si es verdad que él fue pastor, yo le dije: ¿sabe qué? Usted sabe que como pastor que los mentirosos, dice Apocalipsis 21, no entran al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que está fomentando esa mentira de que un edificio de bloque de madera es la casa de Dios o es la iglesia? No son los impíos, son el llamado pueblo cristiano, que se llaman cristianos, que están esperando a Cristo y están fomentando esa mentira. O sea, usted tiene que hablarle ahí por el centro del plato. Hay que estar preparado. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque son puertas que se abren, y si uno no está pendiente, pues
Y si el Señor la cierra, después nadie la puede abrir. Porque ahora mismo yo no sé ni dónde él vive, yo no sé si lo vuelvo a ver. Pero yo tuve que decirle la verdad allí. Decirle la verdad. Y a nosotros, usted tiene que estar preparado, porque el día menos pensado, te van a preguntar, ¿y dónde tú te congregas? ¿Y cómo se llama la iglesia? Todas esas preguntas vienen, ¿y cuántos son? Y usted tiene que hablarle, y si la persona se está congregando porque ama al Señor, usted tiene que estar preparado y yo para hablarle, para que salgan de la mentira. Porque hay peligro. El Señor Jesús lo dijo, voy a citar palabras de él. Jesús dijo que el camino era angosto. La puerta es angosta. ¿Y cuántos entran por ella? Pocos son los que entran por ella. Pero amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Entonces a veces cuando hablamos de perdición nos creemos pues que el único que está perdido es el que se endroga, el que bebe ron, que está en las bajas, el que está peleando, el que está matando, quitándole la vida a otro. Hermano, ¿y qué me dice? ¿Qué vamos a hablar del sistema religioso? Hay una pastora ahí que me olvido el nombre de ella. Ella dice ahí, pero que no diezma está más perdido que Judas. Él le va a citar la Malaquía. Yo la tuviera de frente, yo le diría, ven acá, interprétame esto que dijo Jesús. Jesús dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Interprétame eso. Que llegaron hasta Juan. Desde entonces, y ahí en adelante, el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. Y violento no es que vamos a pelear al puño. Es que nos tenemos que parar firmes para dar testimonio de la verdad. Amén. Amén. Porque esto es un negocio lo que tienen. Es un negocio. La superfe, Guillermo Maldonado, Cashi Luna, estos tipos de predicadores, y aquí en Puerto Rico. Nosotros tenemos que dedicarle más tiempo a la lectura de la Biblia y recuerden, tengan mucho cuidado, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por cuanto están en el Nuevo Testamento, no quiere decir que la vida, el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo fue bajo el nuevo pacto, fue bajo el viejo pacto. Estos evangelistas, estos cuatro, están narrando la biografía de Jesucristo que fue bajo el viejo pacto. Pablo lo dice bien claro cuando escribe a los Gálatas, que Cristo nació bajo la ley, nació de mujer, que fue María, escogida por Dios, para poder redimir a los que estaban bajo la ley. Por eso es que tenemos que saber hacer esta diferencia. No podemos mezclar en cuanto a enseñanza para poner en práctica a los que estamos ahora bajo el nuevo pacto con cosas del viejo pacto. Es imposible coger a Cristo como un gemiendo y pegarlo en un vestido viejo. Eso lo dijo Cristo. Y el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. La paz de Dios es con todos. Amén. Con los hermanos que se sintonizaron con nosotros. Un abrazo a la distancia.
Y el domingo volvemos con la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Paz y gozo.